Hola, ¿cómo andan? Vamos a seguir con el tema de determinación de precios. Esto es una conceptualización o un intento de conceptualización de cómo se forman los precios. Este tipo de conceptualización nos podría llegar a servir a los efectos de pensar cómo se determina el salario del mercado. En la reunión anterior habíamos visto una serie de puntos que los tenemos acá indicados, cómo se forman los precios y básicamente lo que estábamos sosteniendo era que existía propiedad privada, existía mercado, existían ofertas productivas o mercancías y servicios, existía moneda, eh, existían valoraciones subjetivas y de la conjunción de la relación entre las valoraciones subjetivas de compradores y de vendedores se determinaba el precio. El precio entonces no tiene nada que ver con la idea de valor, sino que el precio surge, se engendra a partir de las valoraciones subjetivas. Desde el punto de vista implícito, habría que considerar un montón de cosas, sea cómo se forman los mercados, cómo se forma el dinero, qué se entiende por agente económico, cuáles son los límites legales, culturales, etcétera, etcétera, que invisten a un agente económico para ser tal agente económico y todo eso implica una serie de desafíos de filosofía política, de filosofía económica, de filosofía jurídica. Entonces, eh, hay toda una suerte de presuposiciones explícitas e implícitas y usualmente se considera que los precios tienen una serie de funciones que en realidad son generalizaciones trascendentes de la función del precio y que son impertinentes. Eh, Usos trascendentes del precio podría ser, por ejemplo, el hecho de suponer que los precios miden valoraciones y los precios no miden valoraciones, simplemente muestran una pista, una posibilidad de intercambio, una posibilidad de pasar a otra situación, que una multiplicidad pase o arregle otra combinación u otro agenciamiento con otra multiplicidad. Bajo ese respecto, está interesante considerar la idea de los precios como puentes, es decir, como puentes que facilitan cambios de situaciones en la propia multiplicidad o una multiplicidad de respecto de otra. Desde luego que cuando estamos hablando en este modo del lenguaje natural hay una serie de déficits, pero bueno, el lenguaje ha evolucionado de esta manera y la manera más rápida y certera de hablar en estos términos es pensar en intercambios entre multiplicidades, pero más allá de eso, desde luego que uno podría problematizar toda esta cuestión. Sea como fuere, la idea que estamos presentando es la idea de que los precios funcionan como puentes que permiten que una multiplicidad o dos multiplicidades pasen a otro tipo de agenciamiento o a otro tipo de situación. Y cuando uno habla de una multiplicidad u otra multiplicidad, evidentemente hay una serie de problemas ahí filosóficos porque las multiplicidades no se configuran de manera o no deben ser pensadas de manera identitaria, como que tuvieran, por ejemplo, una esencia o que tuvieran límites precisos o imprecisos. No tienen límites y son agenciamientos de cosas heterogéneas, por hablar de cosas, de heterogeneidades y que son irreductibles a una unidad común homogénea. Pero bueno, quiero resaltar esta idea de considerar los precios como puentes y todo eso nos cura de pensar un montón de usos trascendentes de los precios, sea por ejemplo
medición de valoraciones, sea por ejemplo considerar que los precios tienen una objetividad tal que si yo multiplico determinada cantidad de unidades de un bien por el precio del mercado, puedo tener algo que me ayude a determinar el producto bruto. Y por lo que nosotros conocemos de utilidad marginal, lo mínimo que uno debería considerar es que si uno aumenta la cantidad de unidades de determinado bien, baja la utilidad marginal y baja, o hay fuerzas que impelen a que baje el precio de esa unidad. Y esto es justamente lo que se trata en determinación de precios. La determinación de precios conceptualizada por la escuela austríaca a partir de los intentos de Menger en 1871, piensan la determinación de precios en función marginalista y específicamente consideran que el precio en el mercado se determina por el par marginal y submarginal. Par marginal, que es el último par de compradores y de vendedores que realiza el intercambio, y el par submarginal, es decir, el par de compradores y vendedores potenciales, el primero de ellos, que no realiza el intercambio. En la reunión anterior habíamos visto una serie de puntos que tenían que ver con las valoraciones subjetivas, los principios del intercambio, la disparidad de valoraciones como uno de los principios importantes, el beneficio mutuo ex ante entre los dos agentes económicos que participan del intercambio. Habíamos considerado que el límite superior y el límite inferior de mercado tenía que ver con una configuración en función de intercambios libres y voluntarios y que eso no tenía nada que ver con los precios máximos y mínimos, que son una explicitación de la autoridad económica que fija los precios. El precio máximo es un precio inferior al precio del mercado y el precio mínimo es un precio superior al precio del mercado. ¿Cuáles son los efectos de los precios máximos? Un precio máximo es un precio más barato, por lo tanto, estimula la cantidad demandada, desestimula la cantidad ofertada y genera faltante o propulsa fuerzas para que se genere faltante artificial o desabastecimiento. Un precio mínimo o un salario mínimo es una intervención de la autoridad económica que fija un precio superior al precio del mercado. Cuando el precio es más caro, entonces hay más entusiasmo o interés o estímulo de ofertar. Entonces se estimula la cantidad ofertada, se desestimula la cantidad demandada. El resultado al que se tiende es al sobrante artificial. En el mercado laboral eso sería desempleo o desocupación. Los modelos de determinación de precios son 4 y son los siguientes. Intercambio aislado cuando tenés un solo comprador y un solo vendedor. Competencia unilateral de compradores cuando tenés muchos compradores y un solo vendedor. Competencia unilateral de vendedores cuando tenés muchos vendedores y un solo comprador. Competencia bilateral cuando tenés muchos compradores y muchos vendedores. Los ejercicios que habíamos visto o planteado en la reunión anterior tenían que ver con 3 ejercicios de intercambio aislado. Y entonces, en el primer ejercicio teníamos un comprador a 100 y un vendedor a 70. Nos preguntábamos cuál era el límite superior. El límite superior tiene que ser 100, es decir, no puede ser más, el precio no puede aventurarse más allá de 100 porque no hay nadie que quiera comprar a más de 100. Y el límite inferior es 70, es decir, no hay nadie que quiera vender a menos de 70. ¿Cuál sería el precio? Algo entre 70 y 100. Puede ser 70, puede ser 100, digamos 85. Ese es nuestro primer ejercicio. El ejercicio 2 tenía que ver con comprador 1, 100, vendedor 1, 100. Asumimos en esta clase que el comprador a 100 quiere comprar y pasa a un estado más satisfactorio. Y
y el vendedor 1 quiere vender a 100 y pasa a un estado más satisfactorio. Desde luego que el comprador quisiera comprar lo más barato posible y el vendedor lo más alto posible, el mayor precio posible, pero a 100 le conviene la transacción y al comprador 1 también le conviene la transacción. Por lo tanto, el límite superior es 100, el límite inferior es 100 y necesariamente el precio tiene que ser 100. En el ejercicio 3 de intercambio aislado teníamos un comprador a 100 y un vendedor 1 a 500. ¿Cuál es el límite superior y el límite inferior y cuál sería el precio? Y acá lo que hay que entender es que el comprador 1 quiere comprar a 100 o menos y el vendedor 1 quiere vender a 500 o más. El punto es que no hay disparidad de valoraciones tal que les convenga el intercambio. Por lo tanto, acá no hay intercambio. Muy bien, vamos a tratar de borrar todo esto y pasar a otro tema. O a otro modelo. El otro modelo que vamos a ver tiene que ver con competencia unilateral de compradores. Aquí llamamos competencia unilateral de compradores. Entonces, los que quieran practicar pueden ponerle stop a la reproducción y ensayar. Y ya que estamos, mientras borramos, la pregunta podría ser: ¿a qué se dedica el pensamiento cuando piensa la competencia unilateral de vendedores? Así que los que quieran practicar pueden frenar la reproducción y arriesgar una respuesta. Y la otra pregunta sería: ¿en qué consiste la competencia bilateral? Otro tipo de pregunta para ejercitarse podría ser: ¿cuál es la diferencia entre precio y valoración? Entre precios y valoraciones. Bueno, veamos. Competencia unilateral de compradores. Entonces, en la competencia unilateral de compradores tenemos muchos compradores y un solo vendedor. Entonces, ejercicio 1. Tenemos un comprador, por ejemplo, a 100, un comprador 2 a 80 y un comprador 3 a 60. Y acá tenemos un vendedor 1 a 70. Lo que tratamos de hacer es estudiar o investigar, explorar cuál sería el límite superior de esta configuración de mercado, el límite inferior y el precio. En principio podríamos decir que el límite superior tiene que ser 100. Es decir, nadie va a pagar más de 100. Y en principio podríamos decir que el límite inferior es 70 porque nadie quiere pagar, nadie quiere vender a menos de 70. Lo que vamos a estudiar es qué efectos tiene el hecho de que haya competencia unilateral de compradores. Esto es, varios compradores quieren el objeto de intercambio que podría ser la pelota autografiada por Messi. Entonces, deberíamos aplicar una especie de sintonía fina a estos números que hemos aventurado. Y acá lo que estamos viendo es que el vendedor 1 no tiene necesidad de vender a 70 cuando hay alguien
un comprador 2 que quiere comprar 80 y este es un comprador potencial, es decir, que va a quedar fuera de la transacción. Y esta es una indicación importante. Estos agentes económicos son potenciales. Es decir, no entran dentro de la transacción. Y comprador 1 y el comprador 2 y el vendedor 1 son agentes económicos efectivos. Esta distinción es importante para pensar cuáles son las consecuencias de todo esto y se verá más claro cuando veamos competencia bilateral. El punto es que el vendedor 1 no tiene que llegar tan bajo como su propia valoración, que es vender a 70, siendo que hay alguien que va a quedar afuera y que le dice yo te lo compro a 80. Igual todo esto es un modelo tipo subasta y se supone que hay una resolución instantánea y que nadie puede ejercer o efectuar el intercambio antes que esté resuelta toda la configuración. Eso puede tener algunas debilidades, pero bueno, habría que estudiarlo en otro nivel epistemológico. El punto es que el vendedor 1, siendo que hay un comprador 2 que quiere comprar a 80, no va a tener que vender a 70, sino que el límite inferior sería 80. Y siguiendo nuestras presuposiciones que consideran que el comprador 2 a 80 compra, entonces este comprador 2 tiene que quedar eliminado. ¿Y por quién va a quedar eliminado? Va a quedar eliminado por el comprador 1. ¿Cómo se lo elimina? Se lo elimina ofreciendo algo más atractivo al vendedor 1. ¿Qué es lo más atractivo? Más dinero. ¿Cuál es la primera oferta con la cual podés desplazar al comprador 2? La primera oferta que desplaza al comprador 2 es 80.01. Entonces 0,1 vendría a ser un indicador simbólico que muestra que el comprador 1 está ofreciendo algo más atractivo que el comprador 2 al vendedor 1 y lo desplaza entonces a 80.01. Y entonces tenemos que el límite superior en esta configuración va a ser 100, el límite inferior 80.01 y el precio podría ser 90. Bueno, piensen un poquito esto, nuestro primer ejercicio de competencia unilateral de compradores. Muy bien, veamos qué sucede en nuestro ejercicio 2. Y en nuestro ejercicio 2 podríamos considerar que en vez de 80 el comprador 2 quiere pagar 60 o menos. Entonces nos preguntamos cuál sería el límite superior, el límite inferior y el precio en esta transacción. Entonces este es un nuevo ejercicio sobre competencia unilateral de compradores. Esto es, muchos compradores y un solo vendedor. En esta transacción, entonces, en principio, tenemos que considerar que el límite superior no puede ir más allá de 100, porque ningún comprador quiere comprar a más de 100. Entonces, el límite superior tiene que ser 100. Y el límite inferior, evidentemente, tiene que ser 70, porque nadie quiere vender a menos de 70. Ahora nos preguntamos, ¿la competencia de compradores ayuda al vendedor a conseguir un precio más atractivo? Y acá lo que vemos es que el comprador 2 quiere comprar a 60 o menos y el comprador 3 quiere comprar a 60 o menos. Y eso evidentemente no le ayuda al vendedor 1 en nada,
porque las valoraciones de estos dos compradores son inferiores a la propia valoración. Por lo tanto, el límite inferior es 70 y el precio algo entre 100 y 70 podría ser 90. Una pregunta que podría surgir es, ¿puede ser que haya un comprador 2 a 60 o menos y un comprador 3 a 60 o menos? Sí, no hay ningún problema bajo ese respecto. ¿Qué es lo que uno aprende en este ejercicio 2? En este ejercicio 2 uno lo que aprende es que la competencia unilateral de compradores bajo el sentido común ayudaría al vendedor o a los vendedores. En este caso, evidentemente, estamos hablando de competencia unilateral de compradores si hay un solo vendedor, pero bajo el sentido común uno diría si hay competencia de compradores, eso tiene que ayudar a los vendedores. O tiene que ayudar en este caso al vendedor 1. Y lo que estamos descubriendo es que la competencia unilateral de compradores sirve o le ayuda al vendedor en la medida que le ofrezcan algo que sea superior a su propia valoración. Si van a ofrecer 60, que es algo inferior a 70, evidentemente ahí no le ayuda en nada. Entonces, la competencia unilateral de compradores ayuda a los vendedores a conseguir un precio más atractivo en la medida que los compradores potenciales ofrezcan algo que sea superior a la valoración del vendedor. Muy bien. Piensen un cachito el ejercicio y vamos a ir al ejercicio 3. El ejercicio 3 podría ser así. Vendedor 1, 700. Comprador 1, 100. Entonces habría que determinar el límite superior, el límite inferior y el precio en esta configuración. Entonces, los que quieran practicar y pensar pueden ponerle stop a la reproducción. ¿Cuál es la resolución de este ejercicio? Que el comprador 1 quiere comprar a 100 o menos y el vendedor 1 quiere vender a 700 o más. Y entonces, de nuevo, acá lo que estamos viendo es que no hay una disparidad de valoraciones tales que permitan buen encuentro entre estos dos. Llamando buen encuentro, que es una alocución que Deleuze toma respecto de Spinoza, y que significaría que en esta transacción no hay lugar para que los dos salgan ganando con el intercambio, porque él quiere vender a partir de 700 y él quiere comprar de 100 para abajo. Por lo tanto, aquí no hay intercambio. Así que esa sería la resolución de nuestro ejercicio 3. Muy bien. Veamos competencia unilateral de vendedores. ¿En qué consistía la competencia unilateral de vendedores? Que había muchos vendedores y un solo comprador. Entonces vamos a estudiar qué efectos tiene el hecho de que existan muchos vendedores y un solo comprador. Como que ustedes, por ejemplo, quieran comprar determinado libro y hay 3 librerías una al lado de la otra. Bueno, nuestro primer ejercicio podría ser como sigue. Ejercicio 1 de competencia unilateral de vendedores. Comprador 1, 100. Vendedor 1, 90. Vendedor 2, 80. Vendedor 3, 70. Nos preguntamos cuál sería el límite superior, el límite inferior de esta configuración y el precio.
Muy bien, en principio lo que podríamos hacer a los efectos de entrada en calor es suponer que el límite superior no puede ser mayor que 100 porque me lo está indicando el comprador 1. El comprador 1 quiere comprar a 100 o menos. Y el límite inferior no puede ser inferior a 90. Muy bien. Y acá lo que vemos es lo siguiente. Una de las maneras de resolver los ejercicios tiene que ver con ordenarlos por su capacidad de cambio. Entonces los vendedores tienen que estar organizados, ordenados por su capacidad de cambio. ¿A qué llamamos capacidad de cambio? Capacidad de cambio tiene que ver con la potencia para poder entrar en un intercambio. La posibilidad de poder entrar en un intercambio. Y aquellos que tienen mayor capacidad de cambio es porque tienen más chances de entrar al intercambio y tienen más chances de entrar en el intercambio porque ofrecen algo más satisfactorio. Muy bien. Y entonces, acá lo que estamos viendo es que el vendedor 3 está ofreciendo vender a 70 y el vendedor 1 está ofreciendo vender a 90. Por lo tanto, el vendedor 3 en rigor tiene más capacidad de cambio que el vendedor 1. Y esta es una premisa importante. Si no hay intercambio entre aquellos que tienen más capacidad de cambio, menos va a haber intercambio entre aquellos que tienen menor capacidad de cambio. Por lo tanto, hay que ordenarlos por su capacidad de cambio y la configuración sería de la siguiente manera. Vendedor 1, que es el que tiene más capacidad de cambio, sería 70. Vendedor 2, 80. Vendedor 3, 90. Entonces hay que corregir acá también. Y el límite inferior, en principio, sería 70. Muy bien. Tenemos esto en principio. Ahora nos tenemos que preguntar si la competencia de vendedores que son potenciales y que no van a entrar en el intercambio efectivo ayuda al comprador o estos vendedores ayudan al comprador a conseguir un precio más atractivo. ¿Qué sería un precio más atractivo? Pulsen stop los que quieran practicar. Y un precio más atractivo es un precio más barato. Y acá lo que estamos viendo es que el comprador 1, ustedes como alumnos tienen que comprar un libro y están dispuestos a pagar 100. ¿Por qué van a pagar 100 si hay un vendedor que se los está ofreciendo 80? Por lo tanto, el límite superior no va a ser 100, sino que va a ser 80. Y de acuerdo a nuestras postulaciones, el vendedor 2 a 80 realizaría el intercambio, pero el vendedor 2 es un agente económico potencial, por lo tanto, tiene que ser descartado. Determinación de precios involucra el hecho de pensar que lo que hay es homogeneidad en las circunstancias, en el sentido que a cualquier comprador le da lo mismo comprarle a cualquier vendedor y cualquier vendedor le interesa o le es indiferente el hecho de venderle a cualquier comprador y la mercancía o el servicio es absolutamente homogéneo, etcétera, etcétera. Todas estas son consideraciones o supuestos ideales. Después, evidentemente, en la realidad habrá una mezcla de factores que hagan que nada sea homogéneo ni nada sea idéntico, pero mentalmente suponemos todo esto a los efectos de pensar que si todo esto fuera homogéneo, ¿qué es lo que ocurriría? Y acá la única diferencia que estamos considerando es el precio. Y entonces el vendedor 2 tiene que quedar eliminado por el vendedor 1 que ofrece un precio más atractivo. ¿Cuál sería ese precio más atractivo? Pulsen stop y practiquen. Y nosotros seguimos. Y la idea es que a 80, ¿con qué lo batís? Lo batís ofreciendo, por ejemplo, 79,99. Entonces,
Estos centavos son un recurso pedagógico, simbólico, que muestra que hay algo más atractivo. No necesariamente todo esto tiene que tener correlación con lo que sucede empíricamente en un sistema económico, porque si estos son centavos, quién sabe, un centavo es algo irrelevante. Pero bueno, uno lo que tiene que pensar es que este centavo es simbólicamente indicador de algo más atractivo. Podría ser, en vez de un centavo, podría ser $1.000.000. Entonces, no, 79,99 no importa el hecho de pensar en términos de centavos, sino el hecho de marcar que aquí hay una diferencia. Y entonces el vendedor 1 genera una diferencia respecto del vendedor 2 vendiendo un cachito más barato. ¿Cuál es el cachito inmediatamente más barato? 79,99. Por lo tanto, el límite superior, en vez de ser 100, pasa a ser 79,99 y el límite inferior sigue siendo 70. ¿Qué precio podrá ser? Bueno, algo entre 70 y 79,99. Por ejemplo, 75. Entonces, esa sería la resolución de nuestro primer ejercicio. Veamos un ejercicio número 2 de competencia unilateral de vendedores. Pregunta, repaso. ¿A qué se dedica la competencia unilateral de vendedores? Entonces vamos a cambiar la configuración para pensar un ejercicio 2. Y nuestro ejercicio 2 va a ser como sigue. En vez de que el vendedor de 2 tenga una valoración de 80 más, vamos a suponer que tiene 800. Y el vendedor 3, 900. Entonces, en nuestro ejercicio 2, tenemos un comprador 1 a 100, un vendedor 1 a 70, un vendedor 2 a 800, un vendedor 3 a 900. ¿Cuál es el límite superior, el límite inferior y el precio del mercado de esta configuración? Entonces, en principio, podemos anotar en lápiz mina 052B para que podamos borrar después, eventualmente. El límite superior es 100 porque nadie quiere comprar a más de 100. El límite inferior tiene que ser 70 porque nadie quiere vender a menos de 70. Y nos preguntamos si la competencia de vendedores ayuda al comprador. Y acá lo que tenemos es que hay un vendedor, un librero que quiere vender el libro a 800 y otro a 900. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Lo que vemos es que estas valoraciones, la que nos importa marginalmente es la del vendedor 2, la más relevante, la más importante, en esta configuración, a eso llamamos relevante o importante. El vendedor 2 le está ofreciendo u ofrecería idealmente 800 y eso no le conviene al comprador 1. Ustedes quieren comprar un libro haciendo menos y hay alguien que se los vende a 800, se los vende a 800 y ustedes le dirían idealmente, señor librero, guarde el libro en el anaquel, no me interesa esa transacción. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que los vendedores no le ayudan al comprador a conseguir un precio más atractivo. Y el límite superior sería 100, el límite inferior sería 70 y el precio sería, por ejemplo, 99. Algo entre 100 y 70. ¿De qué depende de que sea 100, de que sea 99, de que sea 70? Depende de la capacidad de negociación de los agentes económicos pertinentes y eso no está modelizado aún y lo que quiere decir es no hay elementos para poder cifrar
cómo les va a ir en la negociación y a qué va a tender el precio en función de sus habilidades de negociación. Quién sabe, en un futuro se podría llegar a establecer. En la serie El Mentalista, Jane tiene capacidades notables para interpretar los acontecimientos de los demás jugadores en el póker, y entonces analizando la rostridad, él puede determinar si el tipo está cameleando o no. Bueno, en una de esas se podría programar para ciertas circunstancias cuál sería qué influencia podría tener en el precio la capacidad de negociación de los distintos jugadores en un intercambio. Por este momento, eso no está modelizado y por lo tanto el límite superior es 100, el límite inferior es 70, puede ser cualquier cosa entre 100 y 70, por ejemplo 99. Ese sería nuestro ejercicio número 2. Ejercicio número 3 de competencia unilateral de vendedores. Ejercicio número 3. Y entonces nuestro ejercicio número 3 podría ser comprador 1, 100. Vendedor 1, 7000. ¿Cuál sería el límite superior y el límite inferior? Pulsen stop, los que quieran practicar, y nuestra resolución sería, es decir, cuando uno quiera pensar un ejercicio, lo que puede hacer es preguntarse qué es lo que está aconteciendo aquí. Lo que está aconteciendo es que en esta transacción habría un comprador que quiere comprar a 100 o menos, un vendedor que quiere vender a partir de 7000 y los demás vendedores quieren vender a partir de 8000 y de 9000. ¿Cuál sería el límite superior y el límite inferior? Evidentemente acá no hay lugar para la transacción porque no pasan a un estado más satisfactorio. El comprador 1 y el vendedor 1, él quiere vender a partir de 7000, él quiere comprar a 100 o menos, no hay transacción. Muy bien, esa sería nuestra resolución del ejercicio 3 de competencia unilateral de vendedores. Veamos el ejercicio toda orquesta. En todo caso, habría que tener alguna referencia escrita en algún artículo escrito que los alumnos de la Facultad de Derecho tienen, dado que no se ve tan claro los números en esta pizarra. Bueno, tampoco hay que echarle la culpa a la pizarra, sino a la luz, en todo caso, a la calidad de la cámara de la PC que estamos utilizando. Que no es una crítica, porque estoy muy contento de tener al menos esta PC en épocas de pandemia. Así que vamos a ver competencia bilateral de compradores y de vendedores. ¿Qué significa competencia bilateral? Que hay muchos compradores y hay muchos vendedores. Entonces, en una de esas, los que quieran practicar pueden ir escribiendo en papel lo que vamos a considerar acá. Entonces, consideremos, por ejemplo, varios compradores. Comprador 1 a 120. Comprador 2, 120. Comprador 3, 100. Comprador 4, 80. Comprador 5, 70. Comprador 6, 60. Comprador 7, 40.
comprador 8, 30, comprador 9, 20, comprador 10, 10. Muy bien, ese sería nuestro listado de compradores. ¿Y esto qué implica? Esto implica el lado de la demanda. Y ahora vamos a considerar la oferta. Entonces vamos a considerar varios vendedores. En los ejercicios van a tener valoraciones, propuestas de compradores y vendedores. Lo que hay que hacer es ordenarlos por su capacidad de cambio en función de lo que ya vimos. Acá ya se los voy a dar ordenados. Vendedor 1, 10. Vendedor 2, 10. ¿Puede haber dos vendedores que quieran vender a 10? Sí, no hay ningún problema. Vendedor 3, 20. Vendedor 4, 40. Vendedor 5, 50. Vendedor 6, 55. Vendedor 7, 80. Vendedor 8, 90. Vendedor 9, 100. ¿Puede haber más cantidad de compradores que de vendedores? Sí, puede haber. En la medida que estemos considerando el conjunto de efectivos y de potenciales. Porque si solamente consideramos los efectivos, necesariamente los cambios se realizan de a pares y entonces tiene que haber un comprador para un vendedor, si son efectivos. Si estamos considerando valoraciones subjetivas potenciales, entonces puede haber más cantidad de compradores que de vendedores o más cantidad de vendedores que compradores. Entonces tenemos nuestro listado de valoraciones subjetivas de compradores, esto es la demanda, y las valoraciones subjetivas de los vendedores, esto es de la oferta. Lo primero que hay que hacer es ordenarlos por su capacidad de cambio. Entonces, fíjense que el comprador 1 quiere comprar a 120, el comprador 2 120, después 100, después 80, 70, 60, 40, 30, 20 y 10. Es decir, están ordenados por su capacidad de cambio. ¿Cuál es el que va arriba de todo? El que va arriba de todo es aquel que está dispuesto a comprar al precio más caro posible o más alto posible. Y la lógica que les estaba mostrando era que si no intercambia el comprador que tiene ganas de pagar por las razones que sea el precio más alto, menos van a intercambiar los demás. El vendedor 1 ofrece vender a 10, el vendedor 2 10, el vendedor 3 20, el vendedor 4 40, el vendedor 5 50, el vendedor 6 55, el vendedor 7 80, el vendedor 8 90, el vendedor 9 100. Están ordenados por su capacidad de cambio. ¿Cuál es el vendedor que tiene más capacidad de cambio? El vendedor 1, porque está dispuesto a vender a 10, que es el precio más barato en función de esta configuración. Y el último es el vendedor 9, que está dispuesto a vender a 100 o más. En rigor, el vendedor 9 lo tomamos como una apuesta económica distinta a la del vendedor 1, pero en una de esas es el mismo vendedor que tiene diferentes propuestas. Muy bien, entonces, según la escuela austríaca, y en rigor esto no difiere demasiado de lo que se podría estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas o en la Facultad de Ciencias Económicas del mundo. La escuela austríaca lo que dice es que el precio se determina en función del par marginal y el par submarginal. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver qué pares intercambiarían. Idealmente el comprador 1 que ofrece comprar a 120 y el vendedor 1 que ofrece vender a 10, si estuvieran en un intercambio aislado, ¿intercambiarían? Imagínense esto, comprador 1, 120, vendedor 1, 10.
¿Hay intercambio? ¿Cuál sería el límite superior, el límite inferior y el precio de esto? El límite superior sería 120, el límite inferior sería 10, el precio podría ser 50. Entonces, comprador 1 y vendedor 1 intercambian. Ok. La pregunta siguiente es, ¿el comprador 2 y el vendedor 2 intercambiarían? Entonces, pulsen stop los que quieran practicar. Y bueno, intercambiarían y el ejemplo en realidad es igual o semejante al que vimos recién. Entonces hay intercambio. Comprador 3 compra 100 o menos. El vendedor 3 vende a 20 o más. ¿Hay intercambio? ¿Habría intercambio? Sí. Entonces uno se preocupa por estudiar, indagar si estos en un intercambio aislado intercambiarían. Después, cuando esté resuelto el ejercicio, cualquiera puede intercambiar con cualquiera al precio del mercado establecido. Comprador 4 con el vendedor 4 intercambiaría, sí. Comprador 5 a 70, vendedor 50 intercambiaría, sí. Comprador 6 compra 60, vendedor 6 vende a 55, intercambiaría, sí. Comprador 7 compra 40 o menos, el vendedor 7 vende a 40, a 80 o más. ¿Intercambiaría? No. Llamamos par marginal al último par que intercambia y par submarginal al primer par que no intercambia. Entonces, podríamos indicarlo así. Un rectángulo, par marginal y el submarginal lo podríamos indicar con un rectángulo en base a segmentitos. ¿Y qué es lo que dice la teoría? La teoría dice que el límite superior se va a establecer entre el comprador efectivo de menor capacidad de cambio. Todos estos son efectivos. Comprador 1, comprador 2, comprador 3, comprador 4, comprador 5, comprador 6 son efectivos. Y todos estos son potenciales. Comprador 7, comprador 8, comprador 9, comprador 10. Y vendedor 7, vendedor 8, vendedor 9. ¿Qué significa potenciales? Que tienen cierto interés en el intercambio, pero en función de la configuración que estamos armando acá, no van a ser parte de transacciones efectivas. ¿Qué dice la teoría? Que el límite superior se determina entre el comprador efectivo de menor capacidad de cambio, es decir, entre todos los compradores, el que tiene menor capacidad de cambio, y el vendedor potencial de mayor capacidad de cambio, es decir, aquel que está más cerca de realizar el intercambio. Y esto evidentemente está utilizando lo que habíamos visto anteriormente en los modelos de competencia unilateral de compradores y de vendedores. Entonces lo que nos estamos preguntando es si el vendedor potencial ayuda a los compradores a conseguir un precio más atractivo, y el precio más atractivo parece que acá no tiene lugar porque el vendedor 7 está dispuesto a vender a 80 o más y eso no satisface a los compradores, específicamente el comprador 6 que quiere comprar a 60 o menos. Por lo tanto, el límite superior sería 60. ¿Cuál sería el límite inferior? La teoría dice que se determina entre el vendedor efectivo de menor capacidad de cambio, entre todos los efectivos, el de menor capacidad de cambio, o el comprador potencial de mayor capacidad de cambio.
Y entonces lo que uno debería preguntarse es, ¿esta valoración de 40 ayudaría a los vendedores a conseguir un precio más atractivo, más allá de 55? No. Por lo tanto, el límite inferior sería 55 y el precio sería algo entre 55 y 60. Puede ser 55, puede ser 60, puede ser 58. Entonces el precio sería 58 y aquí tendríamos resuelta esta primera parte de competencia bilateral de compradores y de vendedores. Luego habría que hacer la tabla de oferta y la tabla de demanda. ¿Cómo se hace una tabla de demanda? Entonces, tabla de demanda. Entonces tenemos al precio 120. ¿Cuál es la cantidad demandada? Y la cantidad demandada al precio 120 es 1, 2. Muy bien. Y luego nos preguntamos, al precio 100, ¿cuál es la cantidad demandada? Los que quieran practicar pueden poner stop. Y la respuesta es al precio 100. La cantidad demandada es este del comprador 3 más las del comprador 1 y 2. ¿Por qué? Porque el comprador 1 y el 2 quieren comprar a 120 o menos. Por lo tanto, si compran a 120, estarían chochos y pueden comprar a 100. Entonces, al precio 100, la cantidad demandada es 3. Al precio 80, ¿cuál es la cantidad demandada? 4. Al precio 70, 5. Al precio 60, 6. Al precio 40, 7. Al supuesto precio 30, 8. Al precio 20, 9. Al precio 10, 10. Tenemos 10 de cantidad demandada, coincide con la cantidad de compradores. Por lo tanto, eso está bien a ese respecto. Tabla de oferta. Tabla de oferta. Precio. Cantidad ofertada. Entonces nos preguntamos cantidad ofertada a 10. ¿Cuál es la cantidad ofertada a 10? La cantidad ofertada a 10 es la del vendedor 1 y la del vendedor 2. Por lo tanto, cantidad ofertada 2. Al precio 20, ¿cuál es la cantidad ofertada? Y bueno, 1, 2, 3. Muy bien. Y seguimos así. Precio 40, cantidad ofertada 4. Precio 50, cantidad ofertada 5. Precio 55, cantidad ofertada 6. Precio supuesto 80, ¿cuál sería la cantidad ofertada? 7. Precio 90, 8. Precio 100, 9. Cantidad ofertada 9, hay 9 vendedores. Eso parecería estar bien. Tenemos nuestra tabla entonces de oferta y nuestra tabla de demanda. ¿Qué hace la tabla de demanda? Relaciona precios y cantidades. ¿Y qué dice la ley de demanda? La ley de demanda es una relación entre precios y cantidades. Cuanto mayor el precio, menor la cantidad demandada. Cuanto menor el precio, mayor la cantidad demandada. Por lo tanto, es una relación inversamente proporcional. Mayor el precio, menor la cantidad demandada. Entonces es importante notar que la tabla de demanda y la ley de demanda se refieren a precios y cantidades demandadas. No hay que mezclar a este nivel demanda con oferta. La tabla de oferta,
¿Qué es lo que muestra? Y muestra lo que dice teóricamente la ley de oferta. ¿La ley de oferta qué dice? La ley de oferta dice, cuanto menor el precio, mayor la cantidad demandada. Cuanto mayor el precio, cuanto menor el precio, mayor la cantidad ofertada. Cuanto mayor el precio, menor la cantidad ofertada. Y acá lo estamos viendo. Cuanto menor el precio, menor la cantidad ofertada. Cuanto mayor el precio, mayor la cantidad ofertada. Esto es una relación directamente proporcional. Cuanto mayor el precio, cuanto más caro el precio, más ganas de ofertar hay. Bueno, muy bien. Eso es lo que dice la ley de oferta y la ley de demanda. ¿Qué es lo que resta? Lo que resta sería graficar. Entonces uno podría graficar en función de estas tablas de demanda y oferta y pasarlo a un modo visual. Entonces trataremos de, en un sistema ortogonal, cartesiano ortogonal, donde explicitaremos bueno, no vamos a tener demasiado lugar, así que voy a borrar todo esto. Entonces, una gráfica cartesiana. Cartesiana, ¿por qué se llama cartesiana? Pulsan stop los que quieran practicar. Y cartesiana tiene que ver con Descartes, que fue el impulsor de la geometría analítica. Entonces, en economía, por convención, se establece que en el eje vertical consignamos los precios y en el eje horizontal las cantidades. Muy bien. Lo que hay que tener cuidado es que se guarde parsimonia en cada eje, en el sentido de, en el eje vertical consigno precios y tengo que pasar cada segmentito debe ser equivalente al segmentito anterior o posterior. Y el eje de las cantidades, que no necesariamente tienen que seguir el mismo patrón, sí tienen que ser una regla en el sentido tradicional de que cada segmentito equivalga a cualquiera de los otros segmentitos. Entonces consideraremos un gráfico, una gráfica cartesiana así. Siempre es importante consignar el nombre de las variables. En el eje horizontal, vertical precio, y acá en el eje horizontal cantidades. Cantidad. Entonces la cantidad 1 y este segmento lo extrapolo y como en una regla paso al 2, al 3, al 4. El 5 no podría estar por acá, tiene que estar a la misma distancia que hay entre 3 y 4. Bueno, como una regla. Y seguimos. Bueno, como mínimo habría que considerar la cantidad de ofertas y demandas que hay en el ejercicio. Entonces, como mínimo llegar a 10. Bueno, acá tenemos previsto hasta 12. Y precio. El precio tenemos que concebirlo de la misma manera, como si fuera una regla, y tenemos que describir gráficamente qué es lo que acontece en las tablas de demanda y oferta. Entonces el precio
más pequeño es 10 y el más alto es 120, por lo tanto nuestra estructura debería colmar o predisponerse a aceptar esos datos. Lo que estamos haciendo es traspasar esos datos a una configuración gráfica, una gráfica visual. ¿Qué es lo que se quiere? Justamente tener un impacto visual. Entonces podríamos dividir el eje vertical de 10 en 10 y llegar en todo caso a 120. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Es importante que la hoja entre todos los precios que figuran en nuestras tablas. ¿Y en qué consiste el ejercicio? El ejercicio consiste en asignar puntos a estos pares ordenados. Primer par ordenado, precio 120, cantidad demandada 2. Entonces tengo que encontrar la confluencia de esas dos cosas. Entonces, con lápiz tenue ustedes pueden poner puntitos acá y donde se junta el precio 120 con 2, ahí tendríamos nuestro primer punto, nuestro primer par ordenado, 120, precio 120, cantidad demandada 2. Al precio 100, lo tenemos que hacer vincular con cantidad demandada 3, sería nuestro segundo puntito. Al precio 80, 4. Al precio 70, 5. Precio 60, 6. Precio 40, 7. Precio 30, 8. Precio 20, supuesto precio 20. Cantidad demandada 9. Precio 10, cantidad demandada 10. Esa sería la configuración de demanda. Y esta es una configuración estricta en relación a los datos que rigurosamente tenemos. Entonces, ¿por qué no se parece a los gráficos que hay en los libros de microeconomía que te hablan de la curva de demanda de esta manera? Bueno, esto es una representación simbólica de la curva de demanda, pero en función de los valores estrictos que tenemos acá, esta sería la rigurosa configuración de demanda. ¿Qué es lo que se suele hacer? Se suele unir los puntos para tener la curva de demanda. Pero acá hay un problema epistemológico importante, porque los datos que tenemos son discretos. Discreto significa que al precio 120 la cantidad demandada es 2, pero no tengo ninguna información respecto del precio 119. O no tengo ninguna información respecto de cantidad demandada 2.1. Cuando ustedes van al supermercado y compran una gaseosa, pueden comprar una botella de 1,5 litros. Pero no le pueden decir al cajero que atiende en el supermercado, tipo como hacía Chuenga, que era un personaje muy querible de las canchas de fútbol y que vendía caramelos que él hacía en su casa. Él llevaba una bolsa grande y entonces los simpatizantes le decían, Chuenga, dame 10 pesos de caramelo, dame tanto de caramelo. Y él entonces lo asignaba metiendo su manota dentro de la bolsa y le daba lo que había especificado el comprador. Era todo a ojo. El hecho es que uno compra una gaseosa que tiene 1,5 litros y no, uno no le puede decir al cajero,
dame un cachito más, dame 1,90, dame 2 litros. El cajero dice, tenemos botellas de 1,5 litros y tenemos botellas de 2,25 litros, pero entre medio no tenemos nada por ahora. De todas maneras, le voy a informar a la empresa de su inquietud. Bueno, eso tiene que ver con variables discretas y no con variables continuas. Continuas significaría que hubiera botellas de 1,5 litros, 1,5 litros, 1,501 litros y así sucesivamente. Entonces es importante notar esa diferencia entre valores discretos y continuos. Y sin embargo lo unimos. ¿Y por qué lo unimos? Porque queremos causar impacto visual. Pero es importante saber que entre estos dos puntos yo no tengo información. No tengo información. Listo. Así hay que decir la proposición. Y ahora lo que uno tiene que hacer es configurar o trasvasar la tabla de oferta a esta gráfica. Entonces al precio 10 la cantidad ofertada es 2. Precio 10, la cantidad ofertada es 2. Donde se junta precio 10 con cantidades, consigno una cruz. Entonces, precio 20, cantidad ofertada 3. Precio 40, cantidad ofertada 4. Precio 50, cantidad ofertada 5. Precio 55, cantidad ofertada 6. Precio 80, cantidad ofertada 7. Precio 90, cantidad ofertada 8. Precio 100, cantidad ofertada 9. De nuevo, tener en cuenta que entre estas dos cruces no hay información. Sin embargo, lo uno a los efectos de generar impacto visual. Esa sería nuestra curva de oferta. Lo que teníamos antes era nuestra curva de demanda, donde se juntan las curvas de oferta y de demanda, tenemos el precio. Muy bien. En rigor, el precio es un entorno entre el límite superior y el límite inferior, de acuerdo a lo que habíamos visto. Y esa es nuestra configuración de las tablas, de las curvas de oferta y de demanda según estos datos precisos. Bueno, viene la autoridad e instituye un precio máximo. Precio máximo. El precio máximo era un precio inferior al precio del mercado. Por ejemplo, 40 unidades monetarias, 40 pesos. Nos tenemos que preguntar cuál es la cantidad ofertada, el precio 40, cuál es la cantidad demandada, el precio artificial de 40, cuál es el resultado. ¿Cuál sería el resultado? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Precio máximo 40. En el eje vertical de precios, buscamos 40 y trazamos una recta. Nuestra recta de precio máximo. ¿Qué es lo que nos ayuda a comprender esto? Lo que nos ayuda a comprender esto es que se forma una brecha entre oferta y demanda. ¿Por qué? Porque ante un precio más barato, la demanda se expande, la cantidad demandada se expande. Y ante un precio más barato, la cantidad ofertada se retrae.
Entonces, ¿cuál es la cantidad ofertada a un precio de 40? Y a un precio de 40, la cantidad ofertada era 4, o es 4, y la cantidad demandada es 7. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 3 faltante artificial. Es decir, faltan 3 unidades de bienes para poder satisfacer la demanda. Entonces lo que uno aprende es que al precio del mercado, según esta teoría, oferta y demanda se limpian al precio del mercado. Esto es, no habría faltante ni sobrante. En los libros de economía también se suele hablar de precio de equilibrio. La escuela austríaca rechaza esto porque le tiene alergia a todo lo que es, lo que es considerado como equilibrio y todas las metáforas ingenieriles o físicas, etcétera, etcétera. Ellos tratan de pensar el cambio y la diferencia y por eso rechazan ese tipo de alusiones. Pero bueno, básicamente el precio tiene que ver con la confluencia de valoraciones subjetivas de compradores y de vendedores, y al precio del mercado, podríamos consignar ahí precio del mercado, no hay sobrante ni faltante. ¿Qué es lo que ocurre cuando pones un precio más barato que este? ¿Precio más barato? Entonces, lo que tenés ante un precio más barato es que la cantidad demandada va a ser mayor y la cantidad ofertada va a ser menor. Entonces, esto es faltante artificial. Faltante artificial. Los efectos del precio máximo quedan acá patentes en este faltante artificial que va de acá hasta acá. Muy bien, veamos qué es lo que ocurriría con un precio mínimo. Precio mínimo. ¿Qué era un precio mínimo? Los que quieran practicar pueden poner stop a la reproducción. Precio mínimo era un precio superior al precio de mercado. Por ejemplo, 80. Entonces nos preguntamos cuál es la cantidad ofertada, cuál es la cantidad demandada, cuál es el resultado. Nos fijamos en nuestra tabla de oferta. Al precio 80, ¿cuál es la cantidad ofertada? La cantidad ofertada es 7. ¿Cuál es la cantidad demandada? Nos fijamos en la tabla de demanda. La cantidad demandada al precio artificialmente impuesto de 80 es 4. ¿El resultado cuál es? 3 sobrante artificial. Muy bien. Veamos en el gráfico este acontecimiento. Entonces uno podría consignar precio mínimo 80. Busco 80, planteo una recta y precio mínimo 80. Entonces estudio qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que con un precio más caro se expande la cantidad ofertada, se contrae la cantidad demandada y se me genera una brecha. Una brecha que es el sobrante artificial. Sobrante artificial que de manera rigurosa establecimos en 3 unidades. Es decir, al precio artificialmente establecido por la autoridad tenemos demasiada oferta, demasiada cantidad ofertada respecto de la cantidad demandada.
Entonces tenemos sobrante artificial de 3 unidades. En el mercado laboral, ¿cómo sería esto? Y bueno, ante un precio más caro, habría mayor cantidad ofertada de gente que quiere ofrecer justamente su trabajo, pero menores cantidades de demandantes, de empleadores. Por lo tanto, habría desempleo o desocupación. ¿Qué es lo que uno puede aprender con esta conceptualización de precios y de determinación de precios? Lo que uno aprende es que hay una diferencia conceptual entre precios y valoraciones. Las valoraciones subjetivas de compradores y de vendedores en los intercambios libres y voluntarios generan el precio, pero el precio no tiene nada que ver con el valor estrictamente. El precio surge como consecuencia de las valoraciones subjetivas. Podemos establecer una distinción entre agentes económicos efectivos y agentes económicos potenciales. Y entonces, los agentes económicos efectivos son aquellos que realizan el intercambio. Y realizan el intercambio porque les conviene y porque ambos pasan a una situación más atractiva para ellos. Los agentes económicos potenciales son aquellos que tienen interés en el intercambio, pero no llegan a las transacciones efectivas. Sin embargo, pueden influir. Y entonces, de manera patente, eso quedó establecido cuando estudiamos precios máximos y precios mínimos. Y entonces lo que uno tiene que saber es que lo que uno conoce es estrictamente precios efectivos. Y eso en todo caso es lo que se mostrará en las estadísticas económicas, pero no se muestra todas las valoraciones subjetivas que serían parte de la dimensión de lo virtual y que influyen en el mercado. Entonces, hay muchas transacciones que se ven influenciadas por los agentes económicos potenciales. Supongamos Angelina Jolie y Brad Pitt en una isla en un momento en el que estaban enamorados. Y Angelina Jolie se quería casar y Brad Pitt estaba renuente. Y entonces llegan a la isla dos muchachos de la selección de Nueva Zelanda de rugby, lindos y programadores de inteligencia artificial. Entonces ahí la competencia unilateral de compradores hace que suba notablemente las aspiraciones de Angelina Jolie y finalmente terminen casados. Bueno, pueden dar vuelta al ejercicio y consignar de otra manera el asunto de varones y mujeres o considerar inteligencia artificial tipo Her o esas películas donde se muestra que el humano se enamora de un sistema de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Lo que quiero mostrar es que puede haber influencia notable de los compradores, de los agentes económicos potenciales en el precio. Mi abuela quería vender un terreno en Piriápolis y quería una cifra desmesurada respecto de lo que le decían todas las inmobiliarias. Quería 4 veces más. Bueno, se le explicaba que eso era imposible de lograr, etcétera, etcétera. Y había un comprador, Manolo, que tenía un hotel y que le servía el terreno, estaba pelado, le servía como estacionamiento. Un día mi abuela estaba charlando con un locatario suyo y entonces Manolo vio la conversación. Y entonces
Después mi abuela, hablando con Manolo, le decía que sí, que estaba interesado en el terreno y que se lo iba a comprar, etcétera, etcétera, o se lo podía llegar a comprar. Como que tuvo una picardía y en el derecho romano esas picardías no eran justiciables. El hecho es que al otro le agarró el apuro y puso la cantidad que mi abuela quería, que era muy superior, 4 veces superior a lo que decían las inmobiliarias. Ahí ven un ejemplo de cómo los agentes económicos potenciales influyen en el precio de mercado. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Al precio de mercado, supuestamente, según la teoría, se limpia oferta y demanda, no sobra ni falta nada. Pones un precio más barato y ¿qué es lo que ocurre? A un precio más barato se te incrementa la cantidad demandada y se te incrementa la cantidad demandada de agentes o de compradores que eran potenciales y disminuye la cantidad ofertada, es decir, un montón de o una serie de vendedores que eran efectivos dejan de ser este, vendedores efectivos y por lo tanto se te genera una brecha artificial que tiene que ver con un faltante artificial de mercadería. Faltante artificial de mercadería a ese precio artificial. Al precio de mercado no faltaría ni sobraría nada. Muy bien, esta teoría es una teoría lúcida para pensar la configuración de oferta y de demanda y de pensar el precio de mercado. Habría que pensar los inconvenientes que puede llegar a tener el hecho de que se suponga un modelo tipo subasta en el que nadie entra en el intercambio hasta tanto no haya sido resuelta un precio de mercado. Pero bueno, esta teoría podría tener otras utilizaciones y pensar que entre dos personas, entre dos multiplicidades, hay un buen encuentro a determinado precio y determinada cantidad de mercancía. Y las dos partes lo que están considerando no es meramente el valor promedio, sino el valor marginal de todo el conjunto. Y si estuviera, si contemplaran las valoraciones subjetivas marginales, podrían sostener que por la primera unidad ofrecerían un precio, en el caso del comprador, un precio alto, pero la segunda unidad ya ofrecerían un precio más barato y del mismo modo los vendedores por la primera unidad, quién sabe, la venden más barata y la segunda unidad ya quieren conseguir algo más. Entonces ahí ven la relevancia que tiene la utilidad marginal y la perspectiva marginalista para considerar las cosas en la economía. Eh, en las reuniones, en las clases, en los escritos, debería haber una ventana de línea de fuga y la línea de fuga o bonus track para esta reunión podría ser utilizar esta conceptualización de determinación de precios para pensar el tema del inconsciente diferencial según la manera en que Deleuze lee a Leibniz. Y en Leibniz lo que tenemos es que hay apercepciones que son conscientes, pero esas apercepciones conscientes se forman por integración de percepciones, de pequeñas percepciones inconscientes. Las pequeñas percepciones inconscientes estarían en una dimensión oscura, en la oscuridad. Y entonces la relación, contrario sensu a lo que establece Descartes, según la lectura de Deleuze sobre Leibniz, sería pensador, claro, confuso, ideas distintas, oscuras. Y entonces el pensador, claro, confuso, capta claramente el rumor del mar. Entonces, ese es el ejemplo que da Leibniz. Un ejemplo futbolero, uno va a la cancha y capta claramente el canto de la tribuna, el aliento de la tribuna, pero uno no puede captar marginalmente la contribución
de cada hincha a ese clamor de la hinchada. ¿Cómo se puede utilizar esta teoría? Bueno, con la imagen de un iceberg en el que el punto cúspide, la cúspide, vendría a ser el precio del mercado, y el precio del mercado está sustentado por un montón de valoraciones subjetivas de compradores y vendedores que permanecen desconocidas y en la oscuridad. Entonces, uno apercibe determinados precios efectivos. Sin embargo, la realidad económica pasa no solamente por esos precios efectivos, sino por un montón de fuerzas que son reales, pero que son virtuales. Y Deleuze habla de que ese tipo de realidades serían realidades insistentes o subsistentes. Entonces está piola para remodelar la teoría económica, renovarla, pensar la influencia de lo virtual y la gravitación de lo virtual y de la realidad virtual, y no solamente de lo actual, de lo empíricamente actual. Entonces los precios son, en todo caso, los que estudian o estudiaría los economistas y la estadística, son precios efectivos, pero son precios que se dan en determinadas circunstancias históricas y son empíricos, pero esos precios empíricos, actuales, empíricos, se nutrieron de un montón de fuerzas de la realidad virtual. Y entonces algo interesante e importante es que hay una dimensión de lo virtual que habría que acometer en la economía y plantear una especie de economía de la potencia y no solamente sesgar la teoría económica hacia lo actual. Es decir, tratar de minimizar todas esas fabulaciones trascendentes que hacen pensar que lo más importante son los precios efectivos sin considerar todas las fuerzas que están operando en el mercado y que son reales. Bajo ese respecto, la imagen de esta reunión es la idea de puente, y la idea de puente minimiza todas esas fabulaciones trascendentes para pensar el precio como un puente que se establece entre dos multiplicidades o en una propia multiplicidad, de tal manera que permite una configuración de agenciamiento económico distinto. Y supuestamente las multiplicidades llegan a esa resolución porque quieren pasar a una configuración más favorable. Muy bien, la seguimos.